Esta es de interés público generalizado. ¿Cómo se transmite el COVID? Así. Achú. ¿Cómo se transmite el COVID? Así. ¿Cómo se transmite el COVID? Así. ¿Cómo se transmite el COVID? Así. Achú, achú, achú. Bienvenidos a este nuevo video titulado A propósito de una pandemia. Debido a la muy grande aún situación de perplejidad en todo el mundo con respecto de esta mal llamada pandemia, creo necesario insistir en que debemos escuchar a destacados personajes de diversos campos del saber. En esta ocasión quiero compartirles las breves reflexiones de tres pensadores mundialmente conocidos. El primero es el filósofo italiano Giorgio Agamben, que ya hemos nombrado en algunos de los videos anteriores. El segundo es el filósofo esloveno Slavoj Žižek. Y el tercero es el historiador italiano Roberto de Mattei. Leamos pues el escrito del doctor en filosofía Giorgio Agamben, titulado La invención de una pandemia, publicado el 26 de febrero del 2020. El escrito dice lo siguiente: frente a las medidas de emergencia frenéticas, irracionales y completamente injustificadas para una supuesta epidemia debida al coronavirus, es necesario partir de las declaraciones de la CNR, Consejo Nacional de Investigación, según las cuales no solo no hay ninguna epidemia de SARS-CoV-2 en Italia, sino que, de todos modos, la infección, según los datos epidemiológicos disponibles, hoy en día, sobre decenas de miles de casos, provoca síntomas leves, moderados, una especie de gripe, en el 80 o 90% de los casos. Y en el 10 o 15% de los casos puede desarrollarse una neumonía, cuyo curso es, sin embargo, benigno en la mayoría de casos. Se estima que solo el 4% de los pacientes requieren hospitalización en cuidados intensivos. Si esta es la situación real, ¿por qué los medios de comunicación y las autoridades se esfuerzan por difundir un clima de pánico, provocando un verdadero estado de excepción con graves limitaciones de los movimientos y una suspensión del funcionamiento normal de las condiciones de vida y de trabajo en regiones enteras? Dos factores pueden ayudar a explicar este comportamiento desproporcionado. En primer lugar, hay una tendencia creciente a utilizar el estado de excepción como paradigma normal de gobierno. El decreto ley, aprobado inmediatamente por el gobierno por razones de salud y seguridad pública, da lugar a una verdadera militarización de los municipios y zonas en que se desconoce la fuente de transmisión de al menos una persona, o en que hay un caso no atribuible a una persona de una zona ya infectada por el virus. Una fórmula tan vaga e indeterminada permitirá extender rápidamente el estado de excepción en todas las regiones, ya que es casi imposible que otros casos no se produzcan en otras partes. Consideremos las graves restricciones a la libertad previstas en el decreto. A. Prohibición de expulsión del municipio o zona en cuestión por parte de todos los individuos presentes en cualquier casa en el municipio o zona. B. Prohibición de acceso al municipio o zona en cuestión. C. Suspensión de eventos o iniciativas de cualquier tipo, actos y toda forma de reunión en un lugar público o privado, incluidos los de carácter cultural,
recreativo, deportivo y religioso, aunque celebren en lugares cerrados y abiertos al público. Suspensión de los servicios de educación para niños y escuelas de todos los niveles y grados, así como de la asistencia a actividades escolares y de educación superior, excepto las actividades de educación a distancia. Suspensión de los servicios de apertura al público de museos y otras instituciones y lugares culturales a que se refiere el artículo 101 del Código de Patrimonio Cultural y del Paisaje, según lo dispuesto en el Decreto Legislativo del 22 de enero del 2004, número 42, así como la eficacia de las disposiciones reglamentarias sobre el acceso libre e irrestricto a esas instituciones y lugares. Suspensión de todos los viajes educativos, tanto en Italia como en el extranjero. Suspensión de los procedimientos de quiebra y de las actividades de las oficinas públicas sin perjuicio de la prestación de los servicios esenciales y de los servicios públicos. H. Aplicación de la medida de cuarentena con vigilancia activa entre las personas que hayan estado en estrecho contacto con los casos confirmados de enfermedades infecciosas generalizadas. La desproporción frente a lo que según la CNR es una gripe normal, no muy diferente de las que se repiten cada año, es sorprendente. Pareciera que, habiendo agotado el terrorismo como causa de las medidas excepcionales, la invención de una epidemia puede ofrecer el pretexto ideal para extenderla más allá de todos los límites. El otro factor, no menos inquietante, es el estado de miedo que evidentemente se ha extendido en los últimos años en las conciencias de los individuos y que se traduce en una necesidad real de estados de pánico colectivo a los que la epidemia vuelve a ofrecer el pretexto ideal. Así, en un círculo vicioso perverso, la limitación de la libertad impuesta por los gobiernos es aceptada en nombre de un deseo de seguridad que ha sido inducido por los mismos gobiernos que ahora intervienen para satisfacerla. Aquí le damos término, pues, a este ensayo del señor Giorgio Agamben. Veamos el escrito o el ensayo del filósofo esloveno Slavoj Žižek. Vayamos ahora, pues, con este famoso filósofo, sociólogo, psicoanalista y teórico cultural, para ver qué nos aporta en su interesante reflexión sobre este asunto del coronavirus en su último libro publicado en mayo del 2020, titulado justamente Pandemia. Vamos a considerar algunas de las afirmaciones que el filósofo hace a lo largo del libro y que nos permiten, creo yo, comprender de modo general su punto de vista con respecto de la llamada pandemia del COVID-19. En el apartado 4 de este libro, titulado Bienvenidos al desierto viral, el filósofo dice que la propagación actual de la epidemia de coronavirus ha activado también una vasta epidemia de virus ideológicos que estaba latente en nuestra sociedad. Noticias falsas, teorías de la conspiración paranoicas, estallidos de racismo. Junto a la fundamentada necesidad médica de las cuarentenas, nos encontramos también con la presión ideológica para establecer nítidas fronteras y poner en cuarentena a los enemigos que suponen una amenaza para nuestra identidad. Aquí me sorprende que el filósofo ignore o haga de lado el descubrimiento de médicos y científicos críticos de la imposibilidad de que esto del coronavirus sea considerado como una pandemia. El filósofo esloveno también ignora que la información dada por casi todos los medios de comunicación en todo el mundo y dictada por la OMS cumple con todas las características a las cuales él hace referencia, como noticias falsas, teorías de la conspiración paranoicas y estallidos de racismo.
No es entonces al ciudadano de a pie que da su opinión en Internet a quien se le atribuyan estos calificativos, sino justamente a la organización encargada de la salud mundial, la desprestigiada OMS. El filósofo también habla de la fundamentada necesidad médica de las cuarentenas. Haber puesto en cuarentena a todo el mundo no tiene ningún sustento científico. En todo caso, poner bajo cuidado al enfermo y el resto de los seres humanos a sus respectivas actividades. El filósofo también afirma que a famosos organismos de la salud como la FDA, la OMS, etc., a dichas organizaciones se les debería de dar más poder ejecutivo. Dr. Zizek, para cuando usted publicó su ensayo, en mayo del 2020, ya el médico investigador italiano Pasquale Bacco se atrevió, en contra de las disposiciones de la OMS, a llevar a cabo autopsias con el propósito de entender mejor el problema y así poder salvar más vidas, descubriendo que el protocolo propuesto por la OMS para tratar a un enfermo de COVID-19 era erróneo. No era un protocolo para curar, sino para matar, concluyó el médico italiano. A partir de estos descubrimientos, el doctor Bacco generó otros protocolos que han sido usados por más médicos en todo el mundo con un considerable éxito, al grado de que ha afirmado el doctor italiano de que si en este momento a un médico se le muere un paciente de COVID, puede considerársele un asesino, pues hay suficiente conocimiento para curar o sacar adelante a un enfermo de COVID-19. Y no precisamente con el protocolo de la OMS. Señor Zizek, su ensayo está lleno de extrañas ideas que guardan una insana distancia con la ciencia. Lo suyo, señor Zizek, es ideología. Aunque sé que usted ha reconocido más de una vez que es un filósofo materialista, un filósofo ateo y comunista, se ha olvidado de aquella frase del genial filósofo alemán Manuel Kant, que dice así: la ciencia sin filosofía es ciega, pero la filosofía sin ciencia es vacía. Señor Zizek, ser filósofo es peligroso. Buscar y pregonar la verdad es peligroso. Pero Sócrates, usted recordará, señor Zizek, asumió el peligro. Vayamos ahora con la aportación que nos hace el historiador italiano Roberto de Mattei en su escrito publicado el 9 de septiembre del 2020 y cuyo título es El coronavirus y el nuevo desorden mundial. Dice el historiador: la era del coronavirus asiste a una nueva fase de la contienda cósmica entre las fuerzas del cielo y las del infierno. En efecto, es necesario ver en la historia, junto a la mano de Dios, también la del demonio, que siempre se opone a los planes divinos, intentando llevar a cabo sus deformes proyectos. El reino de Dios es el del orden, la paz y la armonía. El del demonio es el del caos, los conflictos y la revolución perenne. Dios permite, para mayor gloria suya, que ambos reinos, el primero siempre triunfante, el segundo eternamente derrotado, combatan hasta el final de los tiempos. Hoy en día, los seguidores del demonio son los científicos que en sus laboratorios se empeñan en hacerse dueños de la vida y de la muerte de los hombres, y en los ingenieros sociales que, valiéndose de complejas técnicas, manipulan el estado de ánimo de la opinión pública. Tras el fracaso de las grandes ilusiones que inauguraron el siglo XX, las fuerzas de la revolución fomentan una situación de profundo caos social y mental. Transcurridos 6 meses de su estallido, las consecuencias más graves que ha tenido hasta ahora el coronavirus no han sido de orden sanitario ni económico, sino de índole psicológica. Nadie sabe qué pensar y con frecuencia
se suceden pensamientos contrarios, como en los casos de disonancia cognitiva. En un agudo artículo aparecido en un diario romano, el sociólogo Luca Ricolfi escribe que el terreno en que se están desenvolviendo las transformaciones más radicales es en el funcionamiento de nuestra mente. La alteración más evidente es la incertidumbre, que no consiste simplemente en la dificultad para proteger el futuro, sino en un estado generalizado de anarquía mental. Según Ricolfi, el régimen de anarquía mental instaurado por el COVID es peligroso para la cohesión social, porque la vida social se rige por reglas comunes y esquemas compartidos de percepción de la realidad. Pero es también peligroso para el equilibrio psicológico de la persona, porque en un mundo en el que cada uno ve lo que quiere, sin importarle lo que ven los demás, es sumamente ansiógeno, conflictivo y desestabilizador. El COVID es un virus traicionero, mentiroso, inmutable, que aterroriza a algunos, inmovilizando sus fuerzas y eliminando el equilibrio de otros al hacerles creer que no existe. Gracias a estas contradicciones, el reino de Babel avanza en el medio de un ambiente de miedo y pesimismo. Es necesario abandonarse a la divina providencia para resistir sin perder la virtud sobrenatural de la esperanza. Quien vive sumido en el terror a contagiarse, se somete a cualquier imposición de la autoridad civil o eclesiástica y está desprovisto de esperanza. Y también lo está quien atribuye cuanto sucede a un proyecto destructivo contra el que no se puede hacer otra cosa que gritar de rabia. Quien en tiempos de coronavirus vive con miedo y más frustración, pierde la batalla contra el maléfico virus. Solo gana quien mantiene en el fondo del alma la alegría que brinda el servicio al Señor. Esta alegría es un don de Dios. Para quien no pide esa ayuda, todo está perdido. Por el contrario, quien confía en la ayuda de la gracia, combate y gana, sobre todo si se confía a aquella que es transmisora de todas las gracias, la Santísima Virgen María, cuya natividad recuerda la Iglesia cada 8 de septiembre, así como su santísimo nombre el 12 del mismo mes. San Bernardino de Siena opuso a la revolución en las costumbres del siglo XV la devoción al nombre de Jesús. La devoción al nombre de María constituye una valiosa arma contra la revolución psicosocial del siglo XXI. Después del nombre de Jesús, no puede resonar nombre más grande que el de María, ante el cual se dobla toda rodilla en los cielos, en la tierra y en el infierno. Con este nombre en los labios y en el corazón, no tenemos miedo a nada. ¿Cómo se transmite el COVID? Así. ¿Cómo se transmite el COVID? Así. ¿Cómo se transmite el COVID? Así. Achú, achú, achú. Achú, achú, achú.